Voy a compartir la pantalla. Bueno, hoy vamos, ya, como ya dijimos, vamos a ver esos capítulos. Vamos a pasar a esta imagen. Estamos en Génesis 12. Eh, Vamos a ver. ¿Dónde estaba Abraham cuando Dios lo llamó? Eh, Exacto. En Ur de los Caldeos, sí. Ujú. Esto es más o menos aquí donde pueden ver la flechita. ¿Quién recuerda dónde queda Ur? mm, no sé. Babilonia, y hoy día, ¿cómo se llama? ¿Qué? Ah, ¿qué país es? ¿O en qué país quedaría? ¿Cómo se llama el país hoy día donde quedaba Ur? Mm, Bueno, es Irak, ¿ok? Irak. Ujú. Muy bien. Y Entonces, en Génesis 11 al final, según el versículo 31, quién dice que toma la decisión para ir a la tierra de Canaán. Génesis 11, 31. Saré. Saré. Ajá, ¿y quién estaré? El papá de Abraham. Abraham. Exactamente. Y ahora, ¿a quién había llamado Dios? Ah, ¿A Tare o a Abraham? Abraham. Abraham. A Abraham, sí. Entonces, lo más seguro es que la fe de Abraham contagió a Tare y él mismo decidió salir con ellos. Este, co- ¿Cómo era la mujer de Abraham según Génesis 11:30? Este, Exacto. Es interesante que está empezando a hablar de ella cuando de repente dicen eso que en ese tiempo era algo muy, muy doloroso para una mujer. Entonces, pero a veces, ¿por qué cree usted, por qué creen que se menciona eso? Yo creo que era porque era muy importante la descendencia, dejar hijos. Ajá, exactamente. Pero ¿por qué se menciona que Sara era estéril? ¿Por qué piensan que se menciona que Sara era estéril? Ok, porque, ajá, sí. porque Abraham no tenía todavía heredero propio, Ujú, sino que tenía sirvientes o así, entonces que habían nacido ahí y él pensaba darle la herencia a uno de ellos. exacto. Si Abraham y Sara hubieran tenido un hijo como todas las demás personas, eh, hubiera, hubiera sido más difícil que ellos le dieran el crédito a Dios, ¿verdad? Entonces, quizás por eso es que se menciona que Sara era estéril, para que vieran que esto que Dios iba a hacer realmente era de Dios. Cada hijo que nace, pues en realidad es obra de Dios, pero cuesta mucho reconocerlo. Cuando salen, ¿a dónde llegan? Cuando salen de Ur, según Abraham. Arán, es aquí, está aquí arriba, ven. Este camino que vemos aquí rojo es el camino que usualmente se tomaba para ir a la tierra prometida, porque era un camino con agua, ¿ve?
el río Éufrates. Y la mayoría de la gente se iba por ese camino. Entonces llegan a Harán. ¿Y qué hacen ahí en Harán? Según Génesis 11:31, Se establecieron. se establecieron. Ahora, cuando Abraham salió de Ur, ¿salió sabiendo a dónde iba o no sabía? Sí sabía, porque Dios le había dicho que fuera para Canaán. Ah, ok. Pero fue después, Todavía no había pasado. al principio, según Hebreos 11, dice que por fe Abraham salió Ah, Sin saber a dónde iba. sin saber. Exacto. Giselle dice bendiciones, buenas noches. Buenas noches, Giselle y Jocelyn y Miriam. Y cada uno de los, buenas noches. amén. Y cada uno de los que están reunidos en esta noche. Muy bien, entonces sí, al principio no sabían a dónde iban, ¿verdad? Pero eso es una forma en que Dios trabaja, que nos dice que hagamos algo, apenas un poquitito para que uno obedezca, pero luego una vez que uno obedece, Él le sigue revelando más. ¿Qué pasó en Harán? Harán hoy día es Siria, Ok. ¿sí? ¿Qué pasó en Harán? Ahí se quedaron y ahí murió el papá de Abraham. Exactamente. Ahí murió Taré. Ujú. Y entonces ahí eso nos lleva al capítulo 12 y el versículo 1 aquí nos lo puede leer. Génesis 12:1. Yo, ¿Ok? Por favor. Ujú. pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Exacto. Ahí el versículo dice que Dios le había dicho. Entonces, ¿dónde es que Dios le dijo que se fuera de su tierra y su parentela? ¿Estando en Padán Aram o estando en Ur? En Harán. ¿Harán? ¿Están seguros? En Ur, desde que estaba en Ur. Cuando estaba en Ur. Exactamente. Cuando estaba en Ur es que Dios les dijo. Porque Sí, Dios había dicho. exacto. Y, y la tierra donde él quería que fuera no era Harán. Estaba de camino hacia la tierra donde Dios quería, pero no era ese lugar. Por eso ahí empieza. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué le promete Dios ahí a Abraham en Génesis 12? ¿Qué es la primera cosa que le promete? Versículo 2. Una Que va a ser nación una nación grande. Ok, muy bien. ¿Y qué es lo primero que le promete en el versículo 2? Ah, bueno, nación lo segundo, sí, lo segundo. Que lo va a vender, Ok, ¿y qué más? lo va a engrandecer, Ok, la otra promesa, que va a ser de bendición. exacto. ¿Y qué otra promesa según el versículo 3? Que va a las bendiciones. Ajá, ¿y cuál otra promesa? maldecir a los que te maldijeren. Exacto. ¿Y otra promesa más hay ahí en el versículo 3? Que serán Que va- benditas todas las familias de la tierra. Exacto. Todas esas promesas le hace Dios a Abraham. ¿Qué hace Abraham según el versículo 4? Se fue, Exacto, se fue ¿cómo? ¿Cómo se fue según ese versículo? se fue como Dios le dijo. Es exacto, esa es la forma de seguir la dirección de Dios. Tal vez uno espera que Dios le diga todo, vea, haga todo esto desde el principio. Y no, nada más lo que Él quiere es que demos el primer paso y ahí de camino Él nos sigue revelando. Y Esa ajá, promesa, ajá, se ha cumplido espiritualmente, pero aún no físicamente, ¿verdad? ¿cuál promesa? Por ejemplo, una gran nación, Israel no es una gran nación, o sea, sí es una gran nación porque es Ajá, bendecida, pero no es grande. ajá, sí.
Y por ejemplo, bueno, yo sé que Dios bendice a los que bendicen a Israel, maldice a los que maldicen a Israel, Exacto. pero digamos que si estamos hablando espiritualmente, Abraham es el padre eh, de los creyentes, por así decirlo, Ajá. y, y sí es una nación grande. Ujú, exacto. ¿Y cuándo creemos, ya que estudiamos Apocalipsis, cuándo creemos que es que Dios va a cumplir esto, que haré de ti una gran nación? ¿En qué tiempo? Según las profecías de la Biblia. En el milenio. En el milenio, exactamente. Ahí se va a cumplir todo eso. Y, Mm, sí, ¿y qué se está prometiendo en el versículo 3 en cuanto a las familias de la tierra? que van a ser benditas ¿Por medio de quién? por medio de Ajá, Abraham. de Abraham, y luego aclara más adelante que es por medio de Jesucristo. Sí. Entonces, Mm, Entonces, según Gálatas capítulo 3, esa es la primera, ahí Dios está anunciando el evangelio. Y cuando una persona reconoce su pecado y le pide a Cristo que venga a su vida, en ese momento recibe la bendición de Abraham, recibe el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa. Y así, en un sentido, llega a ser hijo de Abraham porque es una persona de fe, como lo fue nuestro ah, padre Abraham. Sí. Entonces ahí se ve, en esas promesas se ve bendición al pueblo de Israel, que es el pueblo físico de Dios, pero bendición también a los gentiles, en medio de Abraham, y además en Génesis 22 aclara que es por medio también de Jesucristo. Ujú. Y el ¿Cuánto? pueblo espiritual de Dios, que somos Ajá, todos los creyentes. somos todos los creyentes, la iglesia, exacto. Según el versículo 4, ¿cuántos años tenía Abraham cuando llegó a la tierra prometida? 70, 75. O cuando salió de Arán, sí, 70. 75 años, sí. Entonces, ¿cuántos años creemos que pudo haber tenido? No podemos decir con exactitud porque la Biblia no dice, pero más o menos cuántos años pudo haber tenido Abraham cuando Dios lo llamó desde Ur de los Caldeos. Si tomamos, Hijo. si tomamos en cuenta que aquí tiene 75 y en el versículo 5, alguien que nos lea Génesis 12:5, Lo voy a leer. Tomó sí, pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y ujú, todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. en ese versículo dice que habían adquirido personas y también posesiones. Y en Ujú. Génesis 11 nos dice que se habían establecido en Padán Arán. Y ya cuando él sale de ahí, de Arán, tiene 75 años. Entonces, ¿cuánto más o menos? O sea, como les digo, no podemos ser exactos, pero si cuando sale de Arán tiene 75 años, quiere decir que, o sea, ¿fue en ese tiempo que Dios le dijo que saliera o fue antes de 75 años? Antes de 75. Exacto, exacto. No sabemos cuánto, pudo haber tenido 60 años, pudo haber tenido 70 años, pero sí no tenía 75. 75 tuvo cuando salió de Arán. Entonces, cuando él llega ¿cuál es la tierra entonces que Dios le promete según el versículo 5? De Canaán. Canaán, muy bien. Este, ¿Qué pasa en el versículo 7? Génesis 12:7. Una pregunta, ¿por qué le promete Canaán si o no tiene nada que ver con el hijo de Noé? Ajá, sí, claro que sí, sí tiene que ver. Pero Porque entonces, ¿por qué le promete una tierra que está, por así decirla, maldita? la tierra realmente no fue la que Noé maldijo, fue a Canaán. Ujú. Y Al ese hijo, es al nieto, hijo, ¿verdad? al nieto, sí. Entonces, la razón, ya más adelante vamos a ver que Dios escoge a Israel por ser el pueblo más insignificante de la tierra. Lo escoge porque Dios le promete esto a Abraham, luego se lo promete a Isaac y se lo promete a Jacob. Pero también
les da esta tierra por esas promesas, pero también porque esta gente se corrompió. Los de Canaán se corrompieron a tal punto que el juicio de Dios había venido sobre ellos y Dios iba a ejecutar ese juicio a través de los israelitas y les iba a dar esta tierra a ellos. Iba a quitar a esta gente para que el pueblo de Israel entrara a esa tierra, bueno, entrara y quitar a esa gente y pudieran adorar al Dios vivo, que terminaran con todas las prácticas de ocultismo, de inmoralidad, de brujería, de homicidios que había en esa tierra. ¿Ve? Ujú. Entonces esa tierra Dios se la promete, ahora vamos a ver en el capítulo 15, desde cuándo se la promete a Abraham. Dios se la promete a él. Ujú, Ujú. sí. ¿Qué sucede en Génesis 12:7? Cuando Abraham llega a la tierra prometida. Hace un altar a Jehová. Se le apareció Jehová a Abraham. Exacto, ve. Entonces, cuando nosotros obedecemos, Dios se manifiesta en nuestra vida. ¿Ve? Amén. Entonces, Amén. ahí ¿qué le dice Dios a Abraham? Génesis 12:7. A tu Tu descendencia descendencia. daré Esta esta es tierra. tierra. Exacto, ve. Esta es la tierra. Él salió de Ur sin saber a dónde iba. Él Ujú. siguió por fe, ¿verdad? Como más o menos así como nada más creyendo. Y aquí voy, tal vez como los jugadores de fútbol, pongamos este ejemplo, que agarran una bola y van hacia el marco a meter un gol y saben que no hay problema porque el árbitro no ha pitado, ¿ok? Pero en el momento que oyen un pito ya dice, seguro estaba fuera de juego. Pero mientras no hay un pitazo, entonces ellos saben que pueden seguir y tratar de hacer el gol. En un sentido, Abraham salió así. Bueno, me parece que es por aquí donde Dios nos guía y como él ve que no hay un pitazo, por así decirlo, ¿verdad? Sino que realmente hay paz en el corazón y Dios no le indica que que está en un lugar equivocado, entonces él sigue hasta que ya llega, seguro ya en Harán, se da cuenta que es en Canaán, la tierra que Dios le había prometido. ¿Cómo le responde Abraham a Dios cuando Dios se le aparece? En Génesis 12:7. Edificó un altar. Exacto. ¿Y cómo respondemos nosotros a las bendiciones de Dios? Vea, aquí podemos aprender que tenemos que responder a la dirección que Dios nos da, aunque no entendamos todo. Ujú. Ujú. Dar el primer paso. Y una vez que damos el primer paso, Él nos indica dónde va a ser el otro paso. Y una vez que nosotros obedecemos, Dios empieza a manifestar en nuestra vida y cómo deberíamos de responderle, de acuerdo al ejemplo que Abraham nos da. Pues Obedeciendo. sí, Ujú. la obediencia es un sinónimo de adoración, entonces él también estaba adorando. Exacto, así es. Debemos de adorarle a Dios. Así que Dios responde a Abraham a la obediencia de Abraham y Abraham le responde a Dios porque Él se le aparece. Adorarle es agradecerle, es entregarle todo a Él. Bueno, ahí Abraham, según el versículo 8, vuelve a hacer un altar y hace algo más, según Génesis 12:8. Plantó Plantó su su tienda. tienda. En 12:8, sí, pasó, ajá, ¿y qué más? Bueno, plantó su tienda entre Betel y Ai. Ujú. ¿Y qué, Invocó el perdón? nombre. Y invocó a el nombre de Jehová. Exacto. ¿Y qué edificó antes de invocar el nombre de Dios? Le edificó un ¿Un altar? altar. Un altar. Bueno, sí. Entonces, ya ese es el segundo altar, ¿verdad? Y ahora invoca el nombre del Señor. Bueno, y él sigue caminando hacia el sur, hacia aquí abajo, pero entonces es cuando acontece algo difícil ahí. ¿Qué fue lo que pasa? Que Ajá, hay hambre en la tierra y exacto. tienen que ir a Ujú, Egipto. exacto. Cuando llegó a Egipto, ¿qué hizo Abraham? Le dijo a Sarai Ujú, que no dijera que era esposa de él. ujú, exacto. Y entonces, ¿qué?
¿Qué sucede? Perdón, Sí, tengo una sí, pregunta. Voy a atravesar el caballo, ajá. pero ¿como cuánto tiempo sucedió, digamos, lo de cuando Noé salió a Abraham? Porque ya hay un montón de ciudades, bueno, países creados y Ujú, culturas y un montón de cosas. ujú. Sí, sí, claro. Vean, en el libro, en la página, ya les digo, en la página 46 está la interrelación en la vida de los patriarcas. Mm, Buscamos a Noé, el último número es el año en que él murió. espere. Noé. Ujú. El último número es el año en que él murió. Bueno, los que tienen la Biblia, Ajá. ajá, ¿qué año es? Si es que se puede leer, porque está muy pequeñito. El Sí, sí. último, ¿no? Ah, en realidad es 2006. Sí, es que está muy pequeño. Ok, Ah, 2006. sí, 2006. Antes de Bien, Cristo. antes de Cristo, sí. Y Abraham nace, vamos a ver, tengo que usar hasta una lupa aquí con esto. Creo que dice 2008. 2008. O sea, Abraham nace 2 años después de que Noé muere. Fue, Y, pero en dos. Ajá. Ah, ajá, bueno, sí, sí, apenas están haciendo, ya entendí. sí, sí, sí. Entonces, si Dios llamó a Abraham como antes de cuántos años? 75. antes 75. de 75, entonces si fue, digamos que a los 65 años, entonces habían pasado como 67 años. Sí, pero qué increíble todo lo que se constituyó en tan poco tiempo, siento yo. Pero obviamente en ese tiempo habían menos distracciones. Ujú, No existía la tecnología, ¿eh? así es. Sí, exactamente. Bien, estamos entonces, ¿verdad? Sí, gracias. Ajá, con mucho gusto. Eh, ¿Qué pasa entonces en Egipto? Cuéntenme. Le pidió que Eh, emitiera a Sara porque era muy bonita. Ujú, y entonces los egipcios, bueno, ya se me olvidó. Em, dice, vieron que la mujer era hermosa en gran manera ¿Y a quién y, Ajá, sí, y la lavaron y fue llevada a la casa de Faraón. muy bien. ¿Se da cuenta Faraón eh, Sí, que es Sara de Abraham? sí se da Sí. cuenta. Ajá, Las- exacto. Hay un salmo en los salmos después del 100 donde dice que cuando eran pocos en número, Dios dijo, no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Entonces, quizás eso, más o menos eso le dijo Dios a Faraón. Quizás Faraón le dijo, pero Jay, Ujú, yo no sabía, él dijo que era hermana, Ajá. ¿verdad? Les digo ujú. esto porque algo parecido va a pasar más adelante con un rey de los filisteos, que igual con Abraham y la esposa. Yo, a mí, no sé, me llamó la atención eso de Abraham, porque Abraham ahí actúa por temor, porque no hay, bueno, no hay comida en la tierra donde están. Entonces, él actúa por temor y no habla con Dios a ver qué hace en ese momento. Entonces, el temor lo hace actuar así y, y no esperan la provisión de Dios tampoco. Se fue para Egipto y ahí miente, pone en peligro a su esposa, solo pensó en él. Entonces, siento como que Abraham merecía morir y que el faraón tuviera a Sara por todo lo que hizo, pero vemos también la misericordia de Dios que tuvo con él y no le pagó como él merecía. Y esto es como una enseñanza de que eso que pasó con Abraham
de que cuando tengamos a una situación así, hablar con Dios y no desviarnos del camino, esperar en Dios, en lo que Dios nos quiera de nosotros y confiar en Él y no tomar nuestras propias decisiones. Y también nos muestra, sí, la misericordia de Dios, que cuando todos que vivimos en pecado, entonces arrepentirnos y sabemos que hay un Dios que nos perdona, que aunque no lo merecemos, Él nos perdona. Y también veo, bueno, la actitud del faraón, que cómo reaccionó, que tampoco fue violento o algo así con Abraham, y más bien le da un montón de cosas y que se vaya. Eso con el faraón es como, será como que Dios lo hizo actuar así. Okay. Johnny, Ajá. que Sí. yo también ahí en esa parte veo que la soberanía de Dios, ¿verdad? Que Dios hace Ujú. como Él le parezca. Ujú, Él es Dios y Él hace como Él le parezca, siempre para el bien de todos, ujú, aunque no lo entendamos en ese momento. ujú, Las cosas que pasan, porque por ejemplo, Él tuvo misericordia ujú, en esa mentira, porque ujú, ella ya, y como todo, él era humano también y ujú, tuvo esa debilidad y pecó. ujú, Pero vea como Moisés, el Moisés, por desobedecer, por ujú, tocar la peña y que se enojara Ujú. porque no le hacían ujú, caso, o ya estaba harto esa gente, ujú. no lo dejó entrar. Sí. Vio Ujú. la ciudad prometida de lejos. Ujú, Entonces yo veo ahí que uno puede decir, "Ay, ¿por qué Dios hace eso? Si a este le permitió esto y a aquel no le permitió aquello". ujú, Pero son cosas que también nos pasan a nosotros, que uno dice, "Ay, a mí no me dio tal consecuencia y me castigó tal cosa y aquel otro o aquella otra le hace lo mismo, cosas peores", y ahí está, ¿verdad? Es la ujú. soberanía de Dios. Es cierto. Uno actúa como, aunque no entendamos en el momento, después entenderemos cuando estemos en el cielo un montón de cosas, que Ujú, porque Él hace cosas que no entendemos y a otros les va y hacen tal vez más tortas y les va mejor, ujú. creyente, lógico, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Entonces Ajá. yo vi eso es lo que quería contarles. Claro. Amén. Sí. Pues Sí. sí, lo de Moisés Ajá. yo no lo supero. Porque para mí Moisés fue, bueno, Sí. el padre de la paciencia, y usted sabe qué colerón, Sí. eh, como dice tía, Pero ese Cierto, simple error. cierto. Ujú. sí, pero también o sea, ¿cómo es eso que dice de que entre más se le demande? Más se le O da, sea, más se le da, más se le ajá, demanda. Ujú, exactamente. O sea, obviamente uno desde los ojos humanos dice como que injusto, ¿verdad? ujú, Pero Dios le había, o sea, le había revelado mucho a Moisés, y para el nivel de cosas que él permitió que Dios hiciera por medio de él, eso era así como, ¿es en serio? Sí. Y de ahí pasó. ¿Sabe qué dice Moisés en la última semana, mes de su vida? ¿Qué dice de Dios después de que él le dice, déjame entrar? Y él le dice, cállate, no quiero que me hables más de este asunto. ¿Sabes qué dice Moisés? Dice que él es perfecto en todos sus caminos. Ujú. Dios fiel y bueno, y no hay iniquidad en él. Algo así dice Moisés. Eso nos muestra la actitud de cómo Moisés realmente tenía un amor por Dios y entendía que realmente él es fiel, aunque nosotros no lo entendemos. Amén. Y A usted sabe, ajá, sí. usted, usted sabe aguantar ese un poco de gente quejándose, como que si fuera de uno el problema. Exacto. O Sí, sea, fue difícil, la verdad, yo no sé cómo hizo, solo Dios pudo haberle dado esa fuerza. es cierto. A la vez, vemos que los hombres que Dios escogió son hombres como nosotros. No son santos en el sentido que nosotros o los humanos dicen, ¿verdad? No son como para ponerlos en un vitral ahí porque eran personas perfectas, no, eran personas débiles como usted y yo.
y a pesar de sus debilidades, Dios los usó. Ujú. A veces que a mí me llama la atención cómo, pero en ese tiempo ellos no tenían el Espíritu Santo, era solo por momentos. A mí Ujú. más bien me asombra mucho la fidelidad, digamos, de Moisés, de Noé, que Ujú. tuvieron temor de Dios a pesar de que ellos no tenían la constante presencia del Espíritu Santo. Sí, Yo sé que yo sé que, o sea, yo sé que son personas, como usted dijo, que se parecen a uno, pero ujú. al mismo tiempo me pongo a pensar de que eran gente sobresaliente, porque cómo pudieron ser tan fieles, cómo pudieron ser tan, tan buenos, digamos, para con Dios, como Daniel, todos ellos, ¿verdad? Que Ujú. decidieron seguir a Dios y ser perfectos en ese sentido. Es verdad, nosotros tenemos más en este tiempo que ellos. A la vez Dios como que compensa, porque Él les hablaba en voz audible, les daba visiones, les daba sueños, les hacía milagros. Entonces eso como que viene a compensar esa falta de todo lo que nosotros tenemos hoy día, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que y además el trabajo de Dios en el corazón de ellos, sí. Ujú. Pero eso no significa que Dios, si Él así lo desea, puede hacer milagros, no de la manera que la mayoría de gente lo expone, Ujú. sino en- de acuerdo a Cuando, su soberanía. sí, exacto. En cualquier momento Él puede hacer el milagro que Él quiera, porque Él todo lo puede. Amén. Bien, entonces, ¿qué les regala Faraón según el versículo 16? Génesis 12, 16. A Abraham. ¿Qué le re- Ovejas, vacas, Ovejas, vacas, asnos, ciervos, ciervos, criadas, Ajá. asnos y camellos. camellos. ¿Cuál sierva creen ustedes que quizás iba ahí? Ah, Puede ser Agar. Ajá. ¿cómo se llama? La mamá de Ismael, Está Sí, está en silencio, papi. Ah, ok, sí. sí, Sí, Agar. Ujú, ujú. Agar, ajá. Sí, exacto. con Denaínja. Ujú, ujú. Mm, Es posible que de ahí venga ella, ¿verdad? Bueno, entonces ya Abraham se sale de esto, según el capítulo 12, y viene el 13. ¿Qué sucede en el capítulo 13 de Génesis? Abraham y Lot se separan. Exacto, exacto. Vamos a ver aquí un momentito. Ujú. Abraham y Lot se separan. ¿Por qué se separan? Porque Porque ya ellos tenían mucho ganado, tenían muchas posesiones y era tantas que no había campo para ellos para vivir juntos, digamos, y también había Ujú. mucho pleito entre los empleados de Abraham y los empleados de Lot se peleaban mucho digamos, debían separarse para que hubiera paz, digamos, y que cada uno siguiera su camino. Así es. ¿Quién tomó la decisión de solucionar esta situación? Abraham, Ok, muy bien. ¿Qué lección nos queda eso para nosotros? Como dice en inglés, sé la persona, bueno, dice eh, be the bigger person, y es como, significa ser la persona más grande, la que toma la iniciativa, madurez, aunque no esperar que la otra persona lo haga. Exacto, en Romanos dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en Estar en paz paz. con todos los hombres, sí. Ujú. Muy bien, entonces, cuando Abraham le dice a Lot, bueno, ¿cuál es la solución que Abraham le presenta a Lot? eh, Que escoja a él. Ok, ah, ahí vemos la generosidad de Abraham. Y Lot ora para escoger. no, Ve la parte mejor.
Ok, Y me la- El Lot se va como a vista, a lo que él ve más bueno y más bonito. ya, es correcto. hay llanura y hay todo, entonces Sí. con esto me quedo. Ujú. Entonces, ¿hasta dónde llega a vivir Lot? Hasta Sodoma. Hasta Sodoma. Sodoma, ¿verdad? Poco a poco fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Ujú. Ya cuando Lot se separa, ¿qué le sucede a Abraham según Génesis 13:14? Em, que Dios le habló. Exacto. Vea, ahí es un paso más de obediencia de parte de Abraham, porque Dios le había dicho que se dejara su tierra y su parentela, ¿verdad? Él Ajá. cobijó, por así decirlo, a Lot, porque era un sobrino que se quedó sin papá y según el Nuevo Testamento, Lot era un creyente o no era un creyente, según el Nuevo Testamento. Era un creyente, ¿no? Sí Exactamente. era creyente, sí. Sí, sí. El justo Lot le dicen en segunda de Pedro. Entonces, Abraham, su fe influenciaba. A mí me parece que él influenció a su papá Taré, influenció a Lot con su fe y también influenció a toda su parentela, porque ya cuando más adelante, Abraham manda a buscar una esposa a Isaac, no los manda a Ur de los caldeos, los manda a Padán Aram o a Arán. O sea que toda la familia también se salió de Ur y se fue por lo menos a Arán. Y creo que seguramente eso fue influencia de Abraham. Ujú. Y Dios le revela Un más. consejo para nosotros. Sí, perdón. Perdón, que esto es un consejo para nosotros también, todo esto que hace Abraham ahí. Primero en Ujú, seguir la voluntad de Dios o esperar la voluntad de Dios. Y ujú, después de que ahí no se cumple lo que hoy día se dice, ¿verdad? Que el que ujú, parte y reparte se deja la mejor parte. ajá, Entonces, Abraham tuvo la posibilidad de dejarse la mejor parte, pero él esperó la voluntad de Dios ujú, sí, y no exactamente. escogió él, sino esperó lo que Dios le iba a dar a él. Exacto. En cambio, lo se deja ir por los ojos y por los ojos es fácil, según la Es Biblia, equivocar, prostituirse. Sí. claro. De hecho, que en los israelitas Dios les había dicho que se pusieran flecos, unas cosas en el borde de su manto, y les decía, eso es para que ustedes se acuerden de mis mandamientos y no sigan su corazón, porque si siguen su corazón se van a prostituir. O ¿Y sea, qué era lo ajá, que físicamente hablando, qué era lo atractivo que tenía esa tierra? pare- Que, ajá, parecía el Edén. Ujú. o sea, tenía Ujú, mucho fruto y se veía fructífera y ujú. así. Sí, Ok. sí, sí, dice, vamos a ver, en el versículo 10, ¿quién lee? Génesis 13:10. Y alzó, ese, el Sí, 13:10. sí, Y alzó los sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. exacto, era como, se veía como el paraíso. Como el Ujú, huerto. sí, O sea, sí tenía, digamos, razones por las cuales se fue, no fue tanto que como otras veces que uno es atraído por cosas que no son lindas, sino que sí tenía cosas lindas esa tierra. sí tenía, sí tenía cosas lindas, pero no, él siguió por los ojos, sino por la dirección de Dios. Ah, sí, yo sé, Ajá, eso no estoy poniendo en duda eso, sino ajá. la explicación física de por qué él escogió eso. Ah, sí, era porque se Ujú. parecía al huerto del Edén, exactamente. Ujú. Hay personas que tal vez ven irse a otro país extranjero, lo ven como un pensamiento de que van a hacer plata y entonces, pero realmente no deberían de irse por eso,
Pero bueno, está bien, digamos, que van a negociar, pero entonces que le consulten a Dios si realmente Dios quiere que vaya a ese lugar, ¿verdad? Ujú. Y Ahí entonces, aplica el dicho que no todo lo que brilla es oro también, ¿verdad? perdón, El dicho que no todo lo que brilla es oro. exacto, sí. Sí, Sí, porque diga, ajá, sí, perdón, uno es prosperado donde Dios lo ponga a uno. así es. Amén. Y puede ser que sea la voluntad de Dios que se vaya a un país que a una persona le guste, pero que realmente sea porque Dios quiere y no simplemente porque lo ve muy lindo todo. Que aunque Lot se fue a ese lugar tan bonito, podríamos decir que prácticamente Lot perdió su familia, Sí. Ujú. ¿verdad? Se perdió a su esposa, perdió sus hijas. eh, Y también recuerdo como cuando Samuel fue a elegir a David, Dios también le dijo que no se dejara guiar por la vista. Amén. Así es, exactamente. Entonces, siempre pedirle a Dios, ¿verdad? No que sea malo irnos a un lugar, nada más estar seguro que eso no es solo nuestro deseo, que realmente Dios quiere eso, pero decirle, no se haga mi voluntad, sino la tuya, y si Dios no quiere, es mejor no, Amén. ¿verdad? Amén. Porque uno puede llegar a tener mucho, pero si se pierde la familia, es perderlo todo, o perder la mayoría de lo más valioso. Sí. Ujú. Ok, entonces Dios le revela más a Abraham. Ustedes pueden ver, la obediencia de Abraham va creciendo y así debe ser nuestra vida. Cada vez debemos ser más obedientes a Dios. Al principio fallamos y aún después de muchos años, lamentablemente fallamos, pero debemos de ir madurando y siendo cada vez mejor en el corazón Ya. y conociendo a Dios cada vez mejor. Susan, ¿iba a decir algo? No, perdón. Es Ah, que ok. estaba callando a Tuti. Ah, Perdón. ok. No, no se preocupe. Entonces, vamos al capítulo 14. ¿Qué sucede en el capítulo 14? La primera guerra. La primera guerra. ¿Quién? Ajá. Exactamente. Es la primera guerra que hay registrada, ¿verdad? Son cuatro reyes que van a pelear contra 5 reyes. Esos 5 reyes son Sodoma, Gomorra, Alma, Seboín y Zoar. Ok, ahí es, ¿quién se fue a vivir donde estos 5 reyes? Lot. Lot, Lot, exactamente. ¿Quién gana esta guerra? La de los 4 reyes es dirigida por Kedorlaomer y los otros 5 reyes son Sodoma, Gomorra, Alma, Seboín y Zoar. ¿Quién gana esa guerra? Mm. Ajá, tienes que quitar. Sí. Que cuesta pronunciar. Kedorlaomer. Exacto. Es un nombre que parece que es para trabalengua, ¿verdad? Sí, es Kedorlaomer el que gana y a quién se lleva cautivo con todo lo que tiene, su familia y todo. Aló. A Lot. A los papaitas, Ujú, muy hasta bien. luego. Ujú. ¿Qué hace Abraham con respecto a esto? Pide misericordia. Ujú. Vamos a ver. Se va rescatando. Lo va a rescatar. Ajá. Exactamente. Se va a rescatarlo y logra rescatarlo. Sí, Sí, correcto. Ujú. Ujú. Cuando Sí. bien, ajá, sí, No, no. ok. Recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente, dice el 16. Exacto. Vea la misericordia de Dios, porque esos 5 pueblos son los pueblos que más tarde Dios va a destruir o decide destruir. Sodoma, Gomorra, Alma, Seboín y Zoar. Y vamos a ver si destruye los 5. Pero en este momento, porque hay un justo ahí, Dios tiene Ujú. misericordia y los rescata. A Pero eso, ¿cuál justo? Si Lot no valía nada hasta
ofreció a sus hijos. Porque la Biblia dice que él era justo, o sea, era justo por la fe, Sí, era ¿verdad? tan ingrato. Sí, pero eso nos dice la bendición que es un creyente donde esté, ¿verdad? Dicen que cuando llevan el trigo, todo se cuida mucho, aún la paja se cuida, porque ahí va el trigo, ¿verdad? Pero una vez que el trigo se separa de la paja la queman. Y mucha bendición hay en el mundo porque la misericordia de Dios sobre los creyentes trae bendición al mundo y muchas veces el mundo es librado de juicios, al menos en un momento porque ahí hay justos, ¿verdad? Aunque no sean tan. Ajá, perdón. Justos corrompidos. Sí. Ahora, ¿quién se encuentra con Abraham cuando viene de eso? Melquisedec. Ok, Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Según ahí en versículo 18, 13-18. Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Exacto. ¿Saben qué significa Salem? Justicia. Jerusalén. Bueno, Bueno, sí. sí. Salem es paz, ¿verdad? Y de ahí viene la palabra Jerusalén. Entonces este era el rey de Jerusalén. Pero hay muchas, digamos, referencias de Melquisedec, según yo no sé qué de Melquisedec que dice la Biblia. Ujú. ¿Y por qué lo menciona tanto? Ok. Porque es un tipo de una persona que va a venir en el futuro. ¿Quién será? De Cristo. De Cristo, exactamente. Ok. Y vea que él sale de Jerusalén. ¿Con qué sale? ¿Ah? ¿Con qué saca? Pan y vino. Ok. Y en Jerusalén, Jesús, en su última cena, ¿qué saca? Pan Pan y y vino. vino. Pan y vino. Ahí vea cómo, ajá, No, cómo, disculpe, lo haya cómo, cortado. cómo se va viendo, cómo Dios va revelando su palabra, ¿verdad? Johnny, Sí, que también esta de Melquisedec es la nueva orden sacerdotal que exacto. se da en el Nuevo Testamento. Se queda lo viejo, ¿verdad? Queda lo antiguo, los sacerdotes del Antiguo Testamento y viene él con la nueva ley, con la nueva orden, digamos, que es Cristo el que salva. Y todo queda atrás, todo lo de la ley. Correcto. Eso es lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento. Ujú. No, bueno, era algo así parecido, que Melquisedec es un sacerdote elegido por Dios, como Jesús, porque ya los levitas eran digamos, por que todos los levitas, solo ellos iban a ser sacerdotes. En cambio, Jesús y Melquisedec no son por los levitas, sino porque Dios los eligió que fueran sacerdotes. Amén. Amén. Así es. Correcto. Entonces, este Melquisedec, ¿qué hace con Abraham según el versículo 19? Lo bendice. Lo bendice. Muy bien. ¿A quién bendice? ¿A quién más bendice según el versículo 20? Adiós. Ajá. Y él, dice que ¿quién fue el que le dio la victoria a Abraham? Dios. Dios. Así es. ¿Qué nombre? Aquí por primera vez en la Biblia aparece este nombre de Dios que está en el versículo 19. ¿Cuál es? Dios es. Dios Altísimo. Dios Él Altísimo. es el soberano, el que tiene el control sobre todo, ¿verdad? Eso es lo que dijo Nabucodonosor. Hasta que levanté mis ojos al cielo y me di cuenta que el Altísimo es el que gobierna. Como Dios es el Altísimo, el que gobierna, es el que le dio la victoria a Abraham para que pudiera derrotar a Kedorlaomer y librar a Lot. Y esos pueblos, pues, ya recibieron bendición en ese sentido por la misericordia de Dios. Sí,
Según la ley, los sacerdotes tenían que ser por medio de Abraham, perdón, de Leví, mientras que Melquisedec es un sacerdote que según Salmo 110, Dios le dice a Jesús, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso era lo que yo estaba diciendo, es que no me acordaba la frase. Ah, ok, sí, sí, es un sacerdocio con juramento, ¿ve? Y él aparece aquí en la Biblia sin nacimiento, o sea, no dice cuándo nació, ni dice cuándo muere, para que sea un tipo exacto de Cristo, ¿verdad? Que es eterno, y que el sacerdocio de Cristo es para siempre, porque los sumos sacerdotes estaban aquí en la tierra y servían aquí en la tierra, pero tenían que ser cambiados porque morían. Pero Jesús, como tiene una vida indestructible porque resucitó de entre los muertos, Jesús dice que puede salvar para siempre a todo aquel que se acerca a Dios por medio de él, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces Jesús es sumo sacerdote como Melquisedec. En este momento Jesús está intercediendo por nosotros. En los momentos difíciles de nuestra vida, Él intercede por nosotros. Tenemos que recordar eso. ¿Qué le da Abraham a Melquisedec? Los diezmos de todos. Ok, muy bien. Ahí esto es antes de la ley. Vemos que los diezmos es algo que se practicaba en aquel tiempo y eso es mucho antes de la ley. La ley involucró los diezmos y en el Nuevo Testamento no se quitan los diezmos. Más bien en 1 Corintios 9 dice que los que trabajan en el altar del altar participan. Así también ordenó el Señor que los que predican el evangelio que vivan del evangelio. 1 Corintios capítulo 9. Ahí en ese capítulo bien Pablo hubiera dicho los diezmos no son para este tiempo, pero porque él no quería recibir ayuda de los corintios y era una buena oportunidad como para decir eso. Pero él dice que no, que sigue igual en un sentido, ¿verdad? La obra se sigue cuidando más o menos parecido, pero que él no recibiría ayuda de los corintios, no porque no fuera para este tiempo dar los diezmos, sino porque él no quería que los corintios le ayudaran. Una de las cosas es porque algunos falsos profetas tampoco recibían ayuda y entonces él veía que ellos iban a ganarle ventaja si él recibía ayuda de los corintios. Bien, entonces Sodoma, ¿qué le ofrece a Abraham, el rey de Sodoma? Ay, Según el versículo 21. Todos los bienes. Exacto. ¿Y Abraham acepta eso? Dice No, nada. no lo acepta. No lo acepta. Exacto. ¿Qué dijo en el versículo 22 Abraham? He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, Y versículo 23. que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Muy bien, entonces ahora vean que este nombre, el Dios Altísimo, por primera vez aparece en el versículo 18. Y ya en el versículo 22, ya Abraham está usando ese nombre de Dios. Los nombres de Dios son una revelación de Dios. Nos revelan algo de Él. La palabra Dios nos revela que Él es poderoso. Y aquí el Altísimo es que Él gobierna. Él es soberano. Y Abraham ya toma ese nombre y lo usa, le jura que él no va a recibir nada del rey de Sodoma. ¿Algo más queremos agregar del capítulo 14? Pasamos al capítulo 15. En este capítulo 15, ¿qué le promete Dios a Abraham? Descendencia por medio de un hijo. Ujú. Exacto. ¿Cómo sería la descendencia? Según aquí en 1 Corintios. Como las estrellas. Exacto. En el capítulo 13,
Vamos a ver. Versículo 16. Le dice que la descendencia de Abraham sería como qué. Como el polvo de la tierra. Exacto. Y en el 15 le dice que va a ser como. Estrellas del cielo. Como las estrellas Ajá. del cielo. ¿Y qué hace Abraham con respecto a esto que Dios le revela? Lo creyó. Oh, Jehová. Y entonces, ¿qué hace Dios con Abraham? Le fue contado por justicia. Eso significa que, ¿qué pasó en la vida de Abraham en ese momento? Fue salvo. Fue Fue salvo. Exacto. Y eso es lo que dice el libro de Romanos capítulo 4, ¿verdad? Ajá, sí. Que agregándole a eso que él no quiso recibir nada de Sodoma. Ajá, Me recuerda a este versículo que dice que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. así es. En- Ujú. entonces que, digamos, a simple vista pudo haber visto atractivo, pero iba a añadir tristeza. Así es. Ujú. ¿Dónde Exacto. es que Tengo usted una dijo? duda. Perdón, Perdón. hablaron dos. Sí, Susi. Bueno, rápidamente. Usted en la parte del 15:6, que fue contado por justicia, usted dijo Romanos algo como 4. referencia. Romanos 4 nos dice que en ese momento Abraham fue salvo. Ujú. Ok, eso era, Sí. gracias. Yo tengo una duda de lo anterior, Sí, donde se dice por segunda vez el nombre de Dios Altísimo. ujú, Sería primero de parte de Melquisedec y el segundo de parte de Abraham. sí. ¿Y por qué antes, entonces, Abraham reconocía a Dios como Jehová solamente? Como el Dios omnipotente, según el libro de Éxodo, aunque aquí aparece la palabra Jehová, los patriarcas no lo conocieron como Jehová. Ese fue otro nombre que Dios le reveló en otro momento por medio de Moisés, allá en Éxodo capítulo 3. Antes lo conocían solo como el Dios omnipotente, como el que todo lo podía, ¿ve? Antes de Génesis 14. Ajá, entonces en Génesis, aunque ya aparece la palabra Jehová, aparece, pero realmente ellos todavía no lo conocían como Jehová. Sino que lo conocieron como Jehová hasta que Dios a través de Moisés les reveló ese nombre. Por medio de Melquisedec. No, el nombre que conocieron por medio de Melquisedec fue Dios Altísimo. el Dios Altísimo, que es otro nombre de Dios. Ok, ya. Ujú. Y esto Vale. nos recuerda que la revelación de Dios es progresiva, poco a poco. Dios no nos revela todo de una sola vez, sino que poco a poco va revelándose a sí mismo. Ok, muy bueno. Perfecto, ya. Es que aquí en el versículo, bueno, en el 15:1, me gusta mucho cómo, bueno, no sé si yo lo veo así, pero como que Dios consuela a Abraham porque él acaba de salir de una guerra, la primera guerra. Jesús estaba todo asustado o con temor de todo lo que pasaba. Y él, la actitud que tuvo de no aceptar esos bienes también y de dar el diezmo, bendecir a Dios. Entonces, en el 15:1 veo así como que Dios lo consuela porque le dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Qué bonito, como que Dios lo consuela ahí, como por todo el bien que hizo también. Amén. Así es. En los tiempos difíciles, Dios nos consuela, nos habla, ¿verdad? Seguro Abraham tenía miedo después de una guerra, aunque se haya ganado, el hombre queda con temor, pero ahí Dios le dice, yo soy tu escudo. Y no hay un escudo mejor que Dios, ¿verdad? Recuerde que entonces, para ser salvo, ¿cómo fue salvo Abraham? Creyéndole a Dios. Creyendo. Igualmente hoy día, ¿verdad?
Si una persona quiere ser salva, no puede ser salva por obras, sino que tiene que creerle a Dios. Y Dios dice que Él cargó nuestros pecados sobre Cristo en la cruz y que castigó a Jesús para no castigarnos a nosotros, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Entonces usted tiene que creerle a Dios esto, decirle a Cristo que Él sea su Señor y Salvador. Entonces así Dios lo justifica a usted por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Hay una palabra clave en el capítulo 15, ¿recuerdan cuál es? Exacto. Ajá, pacto. ¿Cuál? Pacto. Exacto. Ujú. Entonces, ¿quién hace un pacto con quién? Dios con Abraham. Dios, Así Dios con es. Abraham. ¿Cómo está Abraham en el momento que Dios hace el pacto? ¿Qué está haciendo Abraham? Mm, Ajá, Está en un sueño estaba profundo. en sueño. exacto. Entonces, quiere decir que es un pacto, lo que se llama unilateral. Es Dios el ¿Ah? que está unilateral, o sea, es un pacto de parte de Dios con Abraham. Abraham está dormido. Dios le está revelando todo estando él dormido. Tengo una duda, Ajá. porque si hasta en ese momento Abraham es salvo, por así decirlo, porque entonces se considera a Lot como justo. Voy a seguir con Lot. Tiene Bueno, contra los de esa mujer. ok, Es que no me parece, nada que sí. No me parece que sea salvo, dice. Digamos, Sí, Johnny. no que todas esas personas que en la Biblia mencionan que eran justas, era porque en algún momento creyeron en la promesa de Dios. Eh, Abraham, por alguna razón, bueno, no por alguna razón, digamos, él llegó a escuchar a las promesas de Dios y él creyó en Dios. Igual Lot tuvo tal vez un momento y él creyó también en Dios, en la promesa de él. Y así cualquier otra persona en el Antiguo Testamento que creyó en Dios, que puso su fe en él, fue contado fue contado como justo, digamos. A pesar de los errores que cometieron, digamos, como Lot o como Sansón, digamos. Porque Ujú, Aunque Sansón era no un es otro. carnal. Sí, ujú. Pero sí, es que no es Sansón, eso. Es que mi enredo es porque Dios llama justo a Lot antes de que describa que Abraham le fue contado por justicia. No entiendo eso. O sea, Lot fue salvo antes. No, Yo me no, imagino que dice eso hasta ahorita, pero desde antes ya Abraham había creído, desde el hecho ajá, de que Dios, o bueno, sea, desde, perdón. digamos, sí. No, siga, Susan. Mm, O sea, lo que yo me refiero es que ahí en este momento lo menciona en la Biblia, pero desde antes él había creído, desde que Dios le dijo que se fuera para allá y hiciera todas esas cosas, él lo estaba haciendo por fe. Lo estaba haciendo por fe, todo eso, pero realmente llegó a ser salvo hasta Génesis capítulo 15. En cuanto Entonces Lot, Lot fue salvo antes. no, la Biblia no dice que fuera salvo antes, no se sabe cuándo fue salvo Lot. Entonces, Pedro, ¿por qué lo llama justo? Pedro le llama justo cuando él está en Sodoma y Gomorra. Ok. Sí, cuando él está en Sodoma, Bueno, pero sí. aún así, eso sucede antes de Sodoma y Gomorra. O sea, me tengo un enredo de tiempos. No. Esto sucede antes de que Lot, bueno, sí, cuando Lot está en Sodoma y Gomorra, pero no se sabe cuándo fue que Sodoma y Gomorra, que Lot llegó a ser salvo. pregunta Yohaira ¿cuál es la cita donde especifica que Lot fue salvo por justicia? Según de Pedro, lo que dice es que él era justo, ¿verdad? Ok, pero ya entendí, es una referencia no de este pasaje, sino de No, otro del Nuevo versículo. Testamento. El Nuevo Sí, ya Testamento. entendí. Es que Sí, eso es lo que me tenía enredado. Ok. ok. Johnny, aquí hablando de Sí. más, Ajá. Jay, tal vez el hombre se asustó con
todo lo que les pasó ahí en Sodoma y la mujer se convierte en sal. Ujú, Y él ya, y vea el desastre que hacen las hijas, ¿verdad? ujú, Para tener descendencia de él. Ya, y ujú. tal vez Eso fue hace- ya acaso cuando ya estaba envejeciendo, yo qué sé, en una de esas, tal vez reconoce al Señor después de tanto palo que llevó. Sí, Ve- sí. mm, Ujú. no, ajá. Según de Pedro 2, sí. Vea, según de Pedro 2 dice, versículos 6 y 7. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Sigue con el versículo 8 y 9. Porque este justo que moraba entre ellos, entre los de Sodoma y Gomorra, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados para el día del juicio. Esa es la cita de la cual nos dice que Lot era justo, ¿verdad? Sabemos que fue justo por la fe, porque la Biblia nos dice que si una persona quiere ser justa, solo puede ser justo por fe. Ujú. Pero entonces mi pregunta no fue respondida, pero no importa, yo lo voy a indagar. O sea, es que según ese versículo, él fue justo antes de Abraham. No, 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 Sí, no, no. porque esto de Abraham está sucediendo después. Sí, pero no, pero Porque no, dice que Lot afligía su alma justa, estando ahí en Sodoma. por eso, pero no, no sabemos cuándo. Pudo haber pasado tiempo. Yo me imagino más bien que Lot llegó a ser salvo después que Abraham. Sí. Ajá. Ok, estoy No, en periodo de hermano, confusión. Ok. Ah, bueno, ah, y esto tendrá algo que ver el empezar a contarlo a él justo desde el momento que él defiende a los mensajeros de Dios. Could be. ese es el fruto. Por eso, pero ya, Pero no, no los defiende bien tampoco. no los defiende bien, pues ya había una razón de que él estaba actuando en favor de Dios. Sí, aunque no los defiende bien. Sí. Bueno, yo ocupo una clase privada con esto, con Sassy. Gracias. Ah, Sí, yo pienso que Una esa fe que pregunta. tenía Abraham y Lot era porque en el tiempo de Abraham, me imagino que Abraham llegó a conocer a los hijos de Noé, en ese tiempo estaban, ¿no? Y a los hijos contarles a ellos lo que hizo Dios, ¿verdad? Entonces ahí ellos vieron que había un Dios poderoso, un Dios que lo que dice lo hacía, que las justicias de Dios eran perfectas y por ahí ellos empezaron a creer en ese Dios, bueno, a tener fe en ese Dios cuando Dios llama a Abraham que salga de la tierra. Abraham se fue por eso, porque ya él sabía que ese Dios que le estaba diciendo había hecho algo grande, ¿verdad? Y que lo que le prometió a Noé lo hizo. Y entonces pienso que como muchos ahora uno les pregunta, ¿creen en Dios? Sí, sí creo, creen porque han escuchado, han visto, pero hasta en ese momento Abraham ya cree de corazón por esa promesa que Dios le hace y él le cree. Así es uno antes de ser hijo de Dios. Uno sabía que estaba Jesús, que estaba Dios, pero hasta que ya reciba a Cristo como nuestro único Salvador de corazón, ese día ya es que creímos y somos salvos. Pienso que algo así pasaba ahí. Amén. Así es. papi, Sí. no, perdón, ¿quería decir algo más? No, que Es que Yohaira. Yohaira quiere hablar, creo. Sí. Yohaira tiene la mano levantada. Ujú. Bendiciones, amados, Amén. pastor y etcétera. Bueno, yo creo que la hermana, la confusión que tiene la hermana o lo que ella está preguntando, quizás, no sé si entendí bien, es como que ella quiere saber el momento exacto
cuando Abraham conoció al Señor. Hay que entender, Exacto. claro está, que corroborando también lo que dice la hermana Cristina, que bueno, el evangelio tal cual como se predica hoy en día no era la misma forma de esos años. ¿Verdad? Ellos creyeron por fe, conocieron a Dios y me imagino que Lot tuvo ese encuentro con el Señor por la experiencia que vivió junto con Abraham, porque fueron muchos los años que ellos estuvieron juntos. Me imagino que cuando Abraham hacía el sacrificio o hacía algún acto para honrar a Dios, me imagino que todo eso él viéndolo, pues obvio, le es contado como justo, ¿ya? Y pudo conocer a Dios ahí, al Dios revelado. Entonces, digo yo, no sé si entendí bien la pregunta de la hermana, que quizás ella, la confusión que tiene es como saber cómo conoció Abraham a Dios o en qué momento. No sé si Exactamente. ¿verdad? Sí, Pero es eso que así, como que tajantemente no lo revela, o creo que no lo dice la Biblia. Lo que sí nos habla son de sus acciones y de la forma como él, pues la Biblia lo revela también en el Nuevo Testamento, lo que comentaba el pastor anteriormente. Digamos, el momento exacto cuando Abraham fue salvo sí está claro en la Biblia. Es Génesis 15:6, porque Romanos 4 nos dice que en ese momento Abraham fue salvo. El que no se sabe cuándo fue salvo es Lot. Entonces, Sí, a él me refiero, pastor, a él me refiero, a Lot. El momento ok. exacto de Lot no lo dice. Exacto, sí. Sí, mi Correcto. confusión no es, digamos, cómo cómo conoció Dios, ay, qué enredo dice, cómo conoció Lord a Dios. Mi enredo no es eso, mi enredo es el tiempo. Sí. De acuerdo a lo que está escrito, me confunde porque lo que está en Sodoma y Gomorra está escrito antes de este pasaje que dice que Abraham le fue contado por justicia. Lo de Sodoma y Ahora, Gomorra. pues, Sí, perdón. Diga, no, Candy. no. Bueno, lo de Sodoma y Gomorra Lot empieza a poner sus tiendas hasta llegar a Sodoma y Gomorra y está ahí, pero lo de Sodoma y Gomorra sigue hasta el capítulo 19 de Génesis. Entonces bien pudo haber sido después de que Abraham creyó que Lot también llegara llegar a ser salvo. Tal vez donde vio la conducta de esa gente, ahí es donde él quizás llegó a creer en Dios y llegó a ser salvo, y llegó a ser piadoso y llegó a ser justo. Pero como la Biblia no nos aclara, entonces, Jay, no, en el estudio presencial, un hermano que se llama William nos dice que si la Biblia no dice algo, pues entonces que no nos preocupemos, porque como la Biblia No, no lo pero dice, ahí sí. ya se aclara, no, ahí ya se aclara mi duda, porque es que como estábamos hablando, la destrucción de Lot, yo me confundí porque pensé que ya había sucedido, pero no, eso es hasta el 19, entonces ya entendí. Ok, perfecto. Bien. Pero ya hablando de eso, tal vez para seguir en el mismo tema, creo que el hecho de que, me parece, no sé, haya creído antes que Abraham, no hace ninguna diferencia para que Abraham sea lo que fue para Dios en ese momento. Sí. O tenía que haber visto luego el ejemplo para poder creer, siendo que ya Dios estaba presente. Creo que tampoco es como que necesitaba el de Abraham. Sí, Siempre, no sé. Exactamente, sí. Aunque yo supongo, ¿verdad? Pero ya las suposiciones nuestras no son la Biblia, pero yo supongo que quizás sí Lot fue salvo después de Abraham, porque siento que Abraham era más fiel a Dios y como que llegó a entender posiblemente primero que Lot, ¿verdad? Pero como la Biblia no lo dice, no. No puedo asegurar. Ajá. Bueno, sí. Dice Cristina que quizás Abraham le contó a Lot de esta promesa de Génesis 15 a Lot y cómo Dios lo justificó y que quizás esto hizo que Lot llegara a creer. Es una posibilidad. Bien, vieron que partieron los animales para el pacto, porque precisamente cuando se hacía un pacto partían los animales y pasaban en medio de los animales, significaba que si no se cumplía el pacto, las personas iban a quedar como esos animales. O sea, era un compromiso muy serio. Pero ahí el compromiso, ¿quién lo toma? Toma a Dios. Dios, ¿verdad? Es un pacto de Dios con Abraham. Ok, muy bien. Esto, ahí es donde Dios le revela a Abraham que le va a dar esa tierra. Génesis 15,
versículo 18 al 21. Ahí es donde él le dice que le va a dar la tierra de Canaán, ¿verdad? En esos versículos. Y le dice que ellos van a ser esclavos en un país, bueno, en un lugar. Ahí todo eso lo revela ahí en Génesis capítulo 15. Pero faltaban como 400 años para que eso sucediera. Entonces, está la misericordia de Dios también sobre estos pueblos, ¿verdad? Porque eran pueblos que estaban mal, pero su maldad no había llegado al colmo. Llegaría al colmo hasta dentro de 400 años. Y eso fue después de que Israel salió de Egipto. Pero ¿verdad? el colmo por segunda vez, ¿verdad? Porque la primera fue antes de Noé. Digo, en el tiempo de Noé. Ah, sí, estamos hablando de la gente de los de Canaán, específicamente. Ah, Porque ok. sí, en el tiempo de Noé fue todo el mundo, ¿verdad? Ujú. Sí. Bien, ahí pasamos al capítulo 16 y ahí aparece una persona nueva. ¿Quién es? Agar. Ok, muy bien. ¿Qué piensa Sara? Según el versículo 2. Em, Que de puede que tener Dios la hizo. de la sierva, ¿Perdón? Ajá. que puede tener un hijo por medio de la sierva. Ajá, pero ¿qué piensa ella de Dios con respecto a su situación? Que Dios la hizo estéril. Ujú, ujú. Exacto. Buenas noches. Buenas noches, sí. Apareció Rebeca. Ajá, sí, Rebeca. Bueno, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Quisiera Bendiciones. como adelantarme un poco y sobre este capítulo que está muy interesante de Agar, de Abraham y de Sara, Ujú, que bueno, uno sacaría un montón de ejemplos en temas de prédicas, ¿verdad? Como el tema de la fe, pero quiero compartir algo muy interesante que yo escuché de un médico cristiano y ahora lo estaba comprobando con Google, que esta Ajá, historia de Agar, de Sara y de Abraham ujú, puede ser como el primer caso de embarazo subrogado o de vientre de alquiler, como se dice popularmente en la Biblia. ujú, ¿Verdad? Es todo, bueno, en Estados Unidos todo un negocio de que se le prepara a la mujer para esto y se le pagan miles de dólares, ¿verdad? ujú, Para que tengan hijos y pues los den y todo lo demás, ¿verdad? ujú, Pues esta decisión de falta de fe de doña Sara, por decirlo así, ujú. afectó la descendencia, ¿verdad? Tuvo un Sí, impacto generacional increíble, ¿verdad? Y bueno, histórico que usted ya mismo lo sí. sabe. Pero Ujú. ese era mi aporte, nada más. Muchas gracias. Muchas Ujú. gracias. No, Todavía. diga, ¿qué? Perdón. No, eso era. Que es el primer caso de un embarazo de vientre de alquiler o estación subrogada. Y la gente hasta lo justifica y todo. Es muy interesante. Entonces, ahí queda ahí el aporte de hoy. Gracias. Ajá. Muy Gracias buen a usted. aporte. Sí, gracias, Eh, Rebeca. tengo una pregunta. Sí. Ajá. Digamos que, o sea, Sarai le pide, o sea, a ella que se llegue a Abraham para que tenga un hijo, no sé qué. Pero eso ya en ese momento no era pecado. Otra vez vamos con la revelación progresiva de Dios. Todavía ellos, bueno, esa era la cultura de ese tiempo, hay que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, ellos pensaban que podían tener hijos por medio de sus siervas. Ellos todavía no saben mucho de Dios. Sin embargo, según el libro de Gálatas, capítulo 4, Abraham tiene este hijo según la carne. O sea, fue una actitud carnal de ellos. Conforme ¿cómo se llama eso? A la cultura. Estaban conforme a la cultura, pero no realmente conforme al plan de Dios, ¿verdad? Johaira.
O sea, Sí, que pastor, por ahí iba diciendo que para analizar cómo ellos se comportaban, pues obvio hay que tener presente el contexto cultural de la época, ¿verdad? Eso no era voluntad de Dios, ni tampoco era lo que Dios quería para el hombre, que andaran pues con 2 o 3 mujeres, porque cada vez que se revela un caso en la Biblia que un hombre tuvo más mujeres, aún así estuviera y fuera parte de la cultura, hubo problemas. En todos los casos que se revela que había un hombre con más de una mujer, 2, siempre hubo problemas, ya sea entre ellas o con el hombre, etcétera. Entonces, para entender esas cosas hay que saber cómo era el contexto cultural, cómo era la cultura, cómo eran sus leyes, ¿verdad? Y algunas todavía hasta están preservadas ahí en algunas partes de Oriente, pero no era lo que Dios quería para el hombre, ¿verdad? Exacto. Es correcto. Ahora, Vea qué interesante, Sí. perdón, Ajá. qué interesante lo que lo que están diciendo, ¿verdad? Y otra aplicación, porque uno estudia también por aplicaciones. Una cosa es la cultura y otra cosa es lo que Dios dice, ¿verdad? Bueno, ahí cultural, bueno, ya me estaba diciendo que culturalmente era aceptado que la sierva tuviera hijos, ¿verdad? Y no era mal visto, por decirlo así, ¿verdad? Pero eso es lo que hoy en día la gente quiere también justificar sus conductas o sus decisiones por la cultura. Y nos olvidamos que lo que Dios dice, ¿verdad? Y la fe y todo lo demás, ¿verdad? Hoy en día, bueno, no voy a llegar en polémica ni tampoco voy a decir que es pecado o no es pecado, ya es un tema, pero es un ejemplo, ¿verdad? Que ahora está fertilización in vitro, que métodos ahora técnicos humanos para la fertilización, ¿verdad? Y hay gente creyente que lo ha aplicado. Bueno, ya no soy Dios, ¿verdad? Para juzgar ni nada, pero es interesante que dicen, bueno, yo quiero, y la gente, y el tema de Sara, ¿verdad? Que le costó su fe y todo lo demás, ¿verdad? Pero al final Dios le recompensó, ¿verdad? Pero está muy interesante, pues, esa semblanza, ¿verdad? Sí, es que también recordemos que hoy día tenemos menos excusa que en aquel tiempo, porque en aquel tiempo ellos no tenían la revelación que hoy día nosotros tenemos. No tenían ni los 10 mandamientos tenían en ese momento. Entonces, hoy día hay menos excusa, ¿verdad? Es más claro que no está bien, digamos, que un hombre tenga varias mujeres. Bueno, de hecho, en el Nuevo Testamento ya Dios revela el plan suyo desde el principio, que es que cada hombre tenga su propia esposa y cada esposa tenga su propio varón, ¿verdad? Entonces, pero en aquel tiempo, imagínense, casi no había nada en la Biblia. De la palabra de Dios casi no había nada, ¿verdad? Sin embargo, aún así, ellos se equivocaban más fácilmente, como Abraham y Sara. Por ejemplo, ¿cuántos años tenían ellos según el versículo 3? Si salieron de 75 años, ¿y cuántos años ya han pasado? 25. Salieron de 75 de Harán. ¿Cuántos años tendrán ya ahí? Como 99. 75 más 10. 85. Abraham tiene ajá, y Sara, ¿cuántos tiene? Como 75. Sí, porque le lleva como 10 Abraham a ella. Dice Yohaira, tenemos menos excusa que antes. Qué bueno eso, dice. Sí. Entonces, imagínense que ya Dios le había dicho hace muchos años, quizás, bueno, tenía menos de 75 años, que él iba a ser de él una gran nación. A los 75 años llegan a la tierra prometida y Dios le dice que aquí en el capítulo 15 que él va a tener un hijo. Y pasan 10 años y ese hijo no nace. Entonces, ellos quieren arreglar este asunto. Tal vez piensan que es que Dios quiere, porque a veces así pensamos los hombres, que Dios quiere que la tengan por medio de Agar. Entonces, y viene ese problema, esa situación. Y es interesante que como en ese tiempo la esclavitud era algo muy normal, ¿verdad? Era algo muy normal que persistió como hasta en los años 1800 países
¿cómo se llama? Imperios, digamos, como el imperio inglés, digamos, se glorifica, o sea, como, ¿cómo entender? Se Ganaban mucha enriquecía. plata, ajá, pero exacto, de la esclavitud, ¿verdad? Y sabemos cómo es que Dios revela eso por medio de gente cristiana como Wilberforce, que era como un ministro de Inglaterra que luchó en contra de la esclavitud hasta lograr que que dejara de ser legal, ¿verdad? En Inglaterra. Pero digamos, en ese tiempo, en el tiempo de Abraham, que era un tiempo muy, muy atrás, ¿verdad? La mujer, digamos, la esclava no era una persona, o sea, era propiedad de uno, digamos. Si yo tenía un esclavo, era mi propiedad y era parte, una extensión mía, digamos. Entonces, como Agar era extensión de Sarai, de Sara, si tenía un hijo por medio de ella, de Agar, era lo mismo que tener un hijo con Sara, eso es lo que ellos pensaban. Sí, Y cierto. también porque ahí, eso que está diciendo Johnny, pero bueno, también eso me hace preguntarme otra cosa, pero antes de lo que decía Johnny, en el 9 dice, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano, ¿verdad? Como diciéndole, devuélvase donde ella y, o sea, cumpla el rol que tiene que cumplir. Pero entonces ahí me pregunto también, o sea, eso dijo el ángel de Jehová en relación a que, no sé, hasta cierto punto, como que está afirmando el rol que Agar cumplía en ese escenario. O sea, usted es una sierva de ellos o esclava, sea sumisa. Sí, No exacto. sé, o sea, eso, Es que Agar fue una aunque víctima. sea, aunque haya sido algo, aunque ante los ojos de uno ahorita, ¿verdad? Uno dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios respaldaba esa jerarquía, por decirlo así? No sé si me explico. Sí, claro. Me parece que Cindy iba a decir algo y Yohaira. Sí, yo lo que pienso es que Agar realmente fue una víctima de la jerarquía como se les impusieron. Ahí realmente fue Abraham el que creo que se dejó llevar por lo que Sara hizo, me parece. Sí, claro. ¿Y hermana Yohaira? Sí, apoyo la opinión de la hermana. Claro que sí, ella fue víctima del sistema que había en ese momento, pero también debemos recordar que Dios, pues todo lo malo, pues Él trata de devolverlo en bien hacia sus hijos, porque es verdad, Sara, Abraham eran la gente de promesa y de propósito, pero Dios no le gusta tampoco la aflicción, no le gusta el abuso, que fueron las cosas que lo que cometió Sara. Y Dios intentó, bueno, no intentó, lo hizo. Él cambió el mal y la afrenta que había pasado Agar y la convirtió pues en una mujer también de creadora de multitudes, vamos a decirlo así, por su hijo. Lo podemos ver en la historia. Y ahora que estamos nosotros celebrando pues el mes de la mujer, algo que yo quiero resaltar, ¿verdad? Que fue algo que aprendí estudiando la historia de Agar, que con todo lo que pasó esta mujer, Dios permitió que ella fuera la primera persona en la escritura en ser visitada por un ángel. Usted me corrige. Y es la única persona en la escritura que le puso un nombre a Dios. La única persona. Mujer. Sí, bueno, sí, ponerle un nombre a Dios. Entonces yo creo que el Dios que me ve, y creo que pues Dios siempre va a volver y va a tornar las cosas negativas que nos pasen, Él la va a convertir en cosas buenas, ¿verdad? Los que aman a Dios, las cosas le van a ayudar a bien. Claro está, a los que conforme a su propósito son llamados y tienen un propósito en el camino del Señor. Amén. Hermanos, cada aporte que cada uno de ustedes ha dado es de mucha bendición. Quiero recordarles también que nos recordemos de la revelación progresiva de Dios. Dios nos revela toda su voluntad en el Génesis. Ahí empieza a revelar su voluntad. Y Él no pide todo lo que hoy día pide en el Génesis, porque entonces no existiría la humanidad, nadie lo hubiera podido hacer. Por ejemplo, la poligamia es algo que se practicaba en ese tiempo, que inclusive en la ley se regula. Hay leyes para la poligamia.
cosa que ya en el Nuevo Testamento ya Dios lo prohíbe, pero todo eso Dios, teniendo misericordia del ser humano, conociendo la debilidad del ser humano, permite cosas que él mismo no está de acuerdo, pero las permite por misericordia. En la ley, por ejemplo, Moisés escribe que el hombre no se puede casar con su hermana, pero Jacob se casó con dos hermanas, pero la ley fue como 400 años después de eso, me explico. Entonces, Dios permite cosas y su misericordia las pasa por alto, porque si no, entonces la humanidad no hubiera aguantado todo lo que Dios pide, ¿verdad? Y también está la soberanía de Dios, porque si no hubiera existido, aunque es triste, ¿verdad? La esclavitud es muy triste, pero si no hubiera existido la esclavitud, nosotros ahora no entenderíamos el estado actual del hombre, ¿verdad? Porque nosotros somos esclavos de algo. Exacto. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo. Así es. Pero entonces, digamos, ahora nosotros tenemos un amo, ¿verdad? Que es Cristo, y así, y es feo, ¿verdad? En el tiempo antes, cómo se trata a un esclavo, pero también uno puede ver cómo Dios nos enseñó esas cosas por medio de eso. Amén. Y también, Ajá. perdón, Sí. iba a decir que al final de cuentas, todas esas cosas, o sea, todas estas cosas que tal vez uno dice, bueno, la esclavitud, toda la jerarquía y demás, que uno en este momento dice, qué triste que haya existido, al final todo era consecuencia del pecado, digamos. Así es. Porque no era el plan original de Dios, sino que al final, por el mismo pecado se fue dando y Dios en su soberanía lo permitía para que lo demás se fuera dando, digamos. Así es. Vean, por ejemplo, Judá tiene relaciones con la nuera. Él no sabía que era la nuera, pero de un hijo de que ella nace, viene Cristo. O sea, ahí lo único que uno ve es la misericordia de Dios, cómo a pesar del pecado de los seres humanos, Dios lleva a cabo su plan y poco a poco va revelando su voluntad, ¿verdad? Exacto. Su propósito, sí. Sí, yo iba a decir exactamente lo que dijo Susa, que no, no es como la gente, la gran mayoría de gente ve que porque Dios permitió eso, sino lo que escogió el ser humano. Exacto. Y eso es la Sí, consecuencia de todo eso. exactamente. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no hubieran ningún problema, ni ese ni ningún otro, sí. Yo Bien. quiero opinar. Sí, tema- claro que sí. El tema principal de hoy es la revelación progresiva de Dios. Sí. Amén. Amén. Sí, mi participación es con respecto al papel de Sara que está jugando en el capítulo 16 y en el capítulo 15, probablemente antes también. Yo le había prometido a Abraham un hijo. Ya Sara sabía, me imagino, obvio, porque no iba a tenerlo solo. Y aún así ella se cumple un cuadro como en el del Edén, donde Eva ya le cree al enemigo y convida a Adán y volvemos, él ya viene y le hace lo mismo a Abraham, entonces se vuelve a cometer este pecado de falta de fe, de desobediencia, sigue esa línea, ¿verdad? Tan triste, porque es todo lo que viene en consecuencia. Tiene razón. Muy bien. Y nada más para terminar el capítulo 17. Gracias por sus aportes a cada uno. ¿A quién le cambian el nombre? A Sarai. Y Abraham. Abraham, ¿y aquí más? A Sara. A Sara. Entonces, aquí Dios da la señal del pacto. ¿Cuál es la señal del pacto? La circuncisión. La circuncisión. Eso es como el bautismo. El bautismo no salva. El bautismo es una señal de la salvación. La circuncisión es una señal de que esa gente pertenecía al pueblo de Dios. ¿Estamos? ¿Y con quién hace Dios el pacto? Por medio de... Sí, con Abraham, pero ¿con cuál hijo? Con Isaac. Con Isaac. Con Isaac. Que milagrosamente iban a ser por medio de quién?
De Sara. De Sara. Vea que Quedó roquiticos. sí, ya han pasado muchos años porque ya Sara tiene 89 años y Abraham 99 años. Entonces han pasado como más de 25 años y han tenido que esperar que Dios cumpla su promesa, ¿verdad? Entonces, él creyó en esperanza contra esperanza, ¿verdad? De que Dios cumpliría su promesa y le creyó a Dios y llegó el tiempo en que Dios la cumplió. ¿Cumple Dios sus promesas? Amén. Amén, Eh, sí. Pero tal Y vez no le creyó tanto porque igual pasó con lo de Agar, pero que Dios sí es fiel, es fiel. ujú, Y a sí, veces el hombre no. nada más que nosotros tenemos que ¿qué? Aprender a qué? A esperar. A esperar. Decía Swindoll que el semáforo del cristiano casi siempre está en rojo, de vez en cuando en amarillo y pocas veces en verde. Hay que aprender a esperar. Eso forja el carácter. Esa es la razón que Santiago dice, hermanos, tened por su sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Tenemos que aprender a esperar y la paciencia es esperar y perseverar. Esperar con buena actitud y perseverar. Muy bien, hermano. Sí, dígame. Bueno, ¿quiénes salen de Ismael? ¿Alguien sabe quiénes salen de Ismael? Los árabes. Los árabes, bueno, Los de Arabia Saudita. Arabia Saudita son los ismaelitas, sí, específicamente. Ujú. Los de Arabia Saudita. Donde está jugando Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Creo que es. No, ¿Es ahí? sí, sí, sí. ¿Es ahí? Ah, ok. Sí, en Arabia Saudita, creo que es. Ah, mira, yo no sabía. Ujú. Ah, bueno. Ok. Aunque ese Hermanos, pueblo, sí, ese pueblo es sí. todo uno solo, ese pueblo es todo uno solo, todos esos países que están alrededor de Israel, que son árabes, pues eso es un solo pueblo. Ellos se consideran todos hermanos. Sí, pero específicamente los descendientes de Ismael es Arabia Saudita y los demás pueblos sí se ven como hermanos por medio de la religión que ellos tienen, ¿verdad? Eso es lo que más que todo los une, la religión El, y las tradiciones. Ujú. Perdón. no, que digamos, los israelitas hoy en día, ellos todavía se circuncidan, ¿verdad? Sí. Porque no creen los que no creen en Cristo. Ujú. En teoría, los que creen en Cristo ya no deberían hacerlo. No, o Sí. sea, no es obligatorio, el que quiere lo hace, el que no, no. Lo que pasa es que ellos sí lo hacen por religión, bueno, los que no son creyentes. Pero, Por eso los pero que la persona que cree en Cristo, realmente, la persona que cree en Cristo no lo hace. Eso sí, no, ¿verdad? porque ya Sí. eso es Exactamente. de la luz y ya están en la gracia. Ujú. Exacto. Sí, Sí, exactamente. sí, ¿no? pero Ajá. físicamente hablando, eso es decisión de la persona, digamos, a eso voy. Bueno, hay personas que se circuncidan por salud, Por Ajá. salud, sí, pero yo me refiero pero por ya religión, bíblicamente, ajá. Sí, por digamos, religión no ya- debería ser. Ajá. sí, exactamente. Bueno, hermanos, para la próxima semana tenemos que hacer la semana cuarta. Entonces, vamos a despedirnos. Johnny, ¿nos puede despedir de los hermanos, de las personas que están en Facebook, porfa? Sí, dame un segundo y ya. Vamos a ver. Bueno, por mientras voy me despidiendo de aquí, de Sí. los que están aquí. Dios le bendiga a Jerrin, Dios le bendiga a Rebeca, Dios le bendiga a Giselle, Jocelyn Bendiciones. y Miriam. Ajá. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches. Amén. Dios le bendiga, hermano Agustín y Ruth. Dios le bendiga a Johnny. Amén. Dios le bendiga a Johnny David. Y Dios le bendiga a Candy. Dios le bendiga a Cintia. Bueno, ya dije, M es Giselle, ¿verdad? No, Estel. Susan. Ah, M. Estel. No, yo no soy MEO. ¿Quién es MS soy yo. No, que no se ha despedido usted. Estel. Sí, M. ¿Quién es M? Yo, Estel. ¿Me escuchan? Esther. Bueno, bendiciones, Esther. Dios le bendiga a Amén, Cindy. gracias. Igual, Amén. buenas noches. Dios le bendiga a Susan. Dios le bendiga a Gracias, Cristina. buenas noches. Amén. Amén.
Dios le bendiga, Génesis. Dios le bendiga, Walter, Poveda, Guido. Dios le bendiga, hermana Laura, y también Dios le bendiga a Judith. Y amén. Dios le bendiga a Sander y a hermana Johaira. Bendiciones, mis hermanos. Amén, Amén. pastor. Amén. Falta Muchas tía. gracias. Dios le Bendiciones. bendiga a Rocío. Ujú. ¿Dónde está mami? Todavía estoy. Ya salió Rocío. Rocío está por ahí. No, ya tía salió porque Ya salió, las dos ok. estaban en la misma cuenta. Ajá. Ah, bueno, ok, Ah, perfecto. Ok. Entonces, Johnny, despídanos de los de Facebook, por favor. Sí, es que vieras que no puedo entrar, desde el principio no puedo entrar al de la iglesia, pero sí veo que está conectada Rebeca, Paola Miranda, Lizeth Castro. Ok. Bendiciones a ellos y a los que no podemos ver. Entonces, hermano, vamos a ver. Vamos a Johnny, nos despide en oración, por favor. Sí, claro. Ujú. Padre Santo, perdona nuestros pecados con la sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Te suplico que nos ayudes a creerte, nos ayudes a seguirte, nos concedas hacer tu voluntad, a todos los días humillarnos ante ti, mi Señor, y así como tú ayudaste a Abraham, como ayudaste a, a Noé y a todos estos siervos tuyos, también nos quieres ayudar a nosotros, Padre, y nos quieres que sigamos tus caminos, y te suplico que nosotros lo hagamos, Padre, con tu poder. Bendice a todos los que estamos en el estudio, Padre, y que estemos preparados para el próximo jueves, Padre. Bendice a Papi y que lo llenes con tu Espíritu Santo y le des mucha sabiduría. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas Amén. bendiciones. Amén. Dios les bendiga. Amén.